En el Antiguo Testamento podemos encontrar muchas simbologías que eran figura y sombra de Cristo, las cuales muestran que el Mesías venidero fue desde el principio y no tiene ni principio ni fin. Un ejemplo de ello fue explicado en el versículo: en el principio era el Verbo. De esta forma, observamos que el Padre Celestial, en su inescrutable sabiduría, usó diferentes formas de representar no solo a Cristo, sino también a su gloriosa Iglesia. Por tanto, en este video estudiaremos el significado de esta visión, la cual tuvo aplicaciones prácticas para Jacob, ya que confirmó la presencia protectora y de bendición de Dios en su vida. Pero ante de todo quiero saludar a mi madre Rosemary, cariñosamente Pinina. La escalera de Jacob es la visión en la que Dios se le apareció a Jacob a través de un sueño en Betel, Génesis 28, 11-19. En la visión, ángeles de Dios ascendían y descendían continuamente por medio de la escalera, y esto fue una figura que representaba a Cristo. ¿Cuándo ocurrió la visión de la escalera de Jacob? Jacob tuvo la visión de la escalera una noche mientras se dirigía a Harán, Génesis 28. Esto ocurrió poco después del episodio en el cual engañó a su padre, Isaac, y recibió la bendición patriarcal en lugar de su hermano Esaú. Esaú se enfureció por lo que había hecho Jacob, y se comprometió a matarlo en cuanto muriera su padre. En este contexto, Jacob fue enviado a la casa de su tío Labán en Harán hasta que pasara el odio de su hermano, Génesis 27. Cuando iba de Berseba a Harán, se detuvo en un lugar para pasar la noche. Allí tomó una de las piedras del lugar y la puso junto a su cabecera. Esta era una práctica habitual en aquella época. Incluso es probable que la piedra sirviera más como protección para su cabeza que como almohada. Fue mientras dormía cuando Jacob tuvo la visión de la escalera. El contenido del sueño de Jacob en Génesis 20. La Biblia dice que en su sueño Jacob vio una enorme escalera cuya base se apoyaba en la tierra y la parte superior llegaba hasta el cielo. Por esta escalera subían y bajaban los ángeles de Dios. Como recoge el texto bíblico, Dios estaba cerca de Jacob y se le reveló. Las palabras del Señor a Jacob fueron realmente significativas. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: «Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido». Génesis 28, 13-15. Cuando se despertó del sueño al amanecer, Jacob reconoció que había recibido una visita de Dios en persona. Esto explica su declaración: «En realidad, el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta». Y con mucho temor, añadió: «Qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo». Génesis 28, 16-17. Inmediatamente después, Jacob tomó la piedra que había sostenido su cabeza durante la noche y la puso como pilar y la consagró. En este punto el texto bíblico aclara el lugar donde se encontraba Jacob. El lugar era llamado como la Ciudad Luz, una de las mayores y más importantes ciudades cananíes de la época. Pero esa gran ciudad se volvió insignificante ante la revelación de Dios. Incluso su nombre fue cambiado por Jacob de Luz a Betel, que significa casa de Dios. Nota importante: después de esto, Jacob hizo un largo voto a Dios en el que se comprometió a servirle exclusivamente. El significado de la visión de la escalera de Jacob. El significado de la visión de la escalera de Jacob se entiende mejor a la luz de su contexto. Jacob tuvo esa visión en un momento muy difícil y complicado de su vida personal. Tuvo que huir de la casa de sus padres porque su hermano quería matarlo, pero también iba a una casa donde su tío estaba dispuesto a explotarlo. Teniendo en cuenta este cuadro, el significado de la visión de la escalera de Jacob revela muy claramente que el hijo fugitivo de Isaac y Rebeca no estaba solo, sino que el Señor estaba con él. Él
Dios de pactos que había elegido a Abraham e Isaac también había elegido a Jacob y velaba por él, sus ángeles estaban allí para protegerlo y servirlo. Todo esto queda muy claro en la importante declaración que Jacob escuchó del propio Señor durante aquella teofanía, aparición de Dios. Dios le aseguró a Jacob su presencia protectora, proveedora y bendecidora. En este punto se puede percibir un significado aún más maravilloso en la visión de la escalera de Jacob. Esa visión prefiguraba a Cristo. El propio Señor Jesús se aplicó a sí mismo esta imagen: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. Nota importante, la Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5. Él es quien nos da acceso al Padre a través de un solo Espíritu, Efesios 2:18. ¿Qué podemos aprender de la visión de la escalera de Jacob? La visión de la escalera de Jacob nos enseña algunas lecciones. En primer lugar, nos enseña que Dios cumple su propósito a pesar del fracaso humano. Jacob era un prófugo que acababa de engañar a su propio padre. Pero Dios, por la benevolencia de su voluntad soberana, había escogido a Jacob y moldearía su carácter. El hombre que estaba rodeado de desconfianza, miedo y odio, ahora lejos de su casa comenzaría a experimentar la gracia misericordiosa del Señor. En segundo lugar, la visión de la escalera de Jacob nos enseña la del Señor en los asuntos de la tierra, con la presencia protectora de Dios sobre su pueblo se expresa también, en cierto modo, a través del ministerio de los ángeles. Estos seres creados por Dios son espíritus ministradores que, por orden del Señor, sirven a los que heredarán la vida eterna, Hebreos 1:14. Vea aquí, ¿qué es un arcángel según la Biblia? En tercer lugar, la secuencia de acontecimientos que sigue a la visión de la escalera de Jacob nos enseña que servir a Dios no significa tener una vida fácil. En los años que siguieron a esa maravillosa experiencia con Dios, Jacob se enfrentó a muchas tribulaciones. A menudo la presencia protectora de Dios no nos libra de la aflicción, sino que nos libra en la aflicción. Incluso el sufrimiento es a menudo un instrumento a través del cual Dios refina el carácter del creyente y perfecciona su fe. Este fue el caso de Jacob. En cuarto lugar, la visión de la escalera de Jacob nos enseña que, a menos que Dios lo quiera, el hombre no puede acceder al cielo. Por el contrario, esa visión nos recuerda otra historia bíblica. Después del diluvio, los hombres comenzaron a construir una torre cuyo propósito era tocar el cielo, Génesis 11, 1, 9. Pero hay una gran diferencia entre la torre de Babel y la escalera de la visión de Jacob. La torre iba de la tierra al cielo, pero la escalera que vio Jacob iba del cielo a la tierra. La expresión hebrea en este texto significa literalmente que la escalera estaba dirigida a la tierra. Su fundamento era celestial, no terrenal. En quinto lugar, la visión de Jacob de la escalera tipifica a Cristo. En Betel, Jacob vio el eje de unión entre el cielo y la tierra, por lo que llamó a ese lugar la casa de Dios, la puerta del cielo. En Jesús tenemos el vínculo, la escalera entre Dios y el hombre. Él hace que su pueblo, aquí en esta tierra, sea la misma casa de Dios donde habita el Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16, Efesios 2:22. Jesús es nuestra puerta al cielo. Él es el camino a la casa del Padre, Juan 10:9, Él es nuestra escalera que nos conduce a Dios. Aleluya.